pues bueno, en las últimas prédicas, pues Jonatán ha estado tocando características y atributos de Dios hecho hombre, de Jesucristo. Y bueno, ahora que fui invitado a dar esta predicación, pues el tema, como lo vemos aquí en este versículo, el tema es la resurrección. Y bueno, por supuesto que de alguna manera esto puede estar, podemos discernirlo desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis. Pero el cómo se dio, pues obviamente está expuesto en los 4 evangelios. Los evangelios, obviamente, como ustedes saben, fueron escritos por 2 personas que estuvieron junto con Jesús, que fueron sus apóstoles, el caso de Juan y de Mateo, y otras 2 personas que se dedicaron a investigar los hechos que ocurrieron, el caso de Marcos y el caso de Lucas. Los evangelios, obviamente, nunca difieren, por supuesto, en lo que están exponiendo. Sin embargo, algunos mencionan ciertos pasajes, ciertas cuestiones que no se mencionan en otros. Por ejemplo, Marcos y Juan prácticamente se van directo al ministerio del Señor Jesús, cuando Mateo y Lucas pues se van desde el nacimiento, inclusive de antes, ¿no? Entonces, puede uno complementarlos. Por ejemplo, la vid verdadera, la forma en la que Jesús hace esta analogía de cómo tenemos que estar pegados a Él, pues solo está en Juan el capítulo 15. Lo del ladrón de la cruz y su arrepentimiento pues está expuesto en Lucas, en fin. Pero todos, por supuesto, no podían omitir. 2 de ellos omitieron la parte del nacimiento, pero ninguno puede omitir la resurrección, ninguno. Y está expuesto en los 4. Y como lean esto, y tienen sus desemejanzas, aparentemente, ¿no? en los relatos. Sin embargo, en la semana que estuve estudiando de esto, que estuve preparándome para esta prédica, podemos inclusive hacer y voy a tratar de exponerlo aquí, podemos hacer hasta una línea de tiempo, una sucesión de hechos, amalgamando los cuatro evangelios. Y vamos a tocar aquí un par de cuestiones que pudieran saltar, que pudieran generar cierta duda. A mí me lo generaron. Pero bueno, al final, insisto, todo se amalgama de una forma sobrenatural, porque nosotros como cristianos creemos que, aunque fueron hombres los que escribieron la Biblia, el autor principal es Jesucristo, y todo lo que está expuesto ahí es inspirado por el Espíritu Santo. Y no hay error, por supuesto, en ello. En Mateo, por ejemplo, si quieren ustedes ir a los evangelios, pueden hacerlo. Yo ahorita voy a tratar más de dar una leve exposición de esto. Sí les recomendaría que ya después, quizá hoy en la noche, quizá en la semana, hicieran este ejercicio de leer cómo está expuesta la resurrección en los 4 evangelios, para que ustedes mismos pues puedan ir más profundo sobre esto, ¿no? En el evangelio de Mateo habla de que María Magdalena y María, la madre de Jacobo, que es Santiago, fueron de mañana. Hubo un terremoto, es el único evangelio que expone esto, que hubo un terremoto ahí. De alguna manera se relata que este terremoto fue provocado por un ángel que mueve la roca que está sirviendo las veces de puerta del sepulcro, de esta roca. Sepulcro, en aquel entonces, entendamos que es una especie como de cueva pequeña en la que era depositado el cuerpo de la persona. Son una especie de camastro que normalmente estaba hecho también de piedra. Y una vez que el cuerpo estaba dispuesto para permanecer ahí, entonces la roca
que era muchas veces plana, no era muy gruesa, pero sí era muy pesada, era rodada hacia tapar totalmente el hueco, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que narra es que hay un terremoto y que es un ángel el que mueve la roca y que se sienta sobre esta, ¿no? Dice el Evangelio de Mateo que el ángel se veía como un relámpago. Es importante, ahorita lo vamos a tocar otra vez, que se veía como un relámpago. Les anuncia lo ocurrido, ¿sí? A las mujeres que fueron y les manda que hablen de esto, que cuenten de lo que ha pasado. En el camino, después de que ellas tienen este encuentro, en el camino se les aparece Jesús. Y aquí importante, por eso insisto que creo que sería muy bueno que cada uno de nosotros fuera otra vez a los evangelios como para una especie de estudio personal al rato. En el camino dice que ellas se les aparece el Señor Jesús y le abrazan los pies. Hay un contacto ahí, esto es importante, hay un contacto y ellas le abrazan los pies en esto, ¿no? Ahorita vamos a retomar esto, nada más quiero que tengamos en nosotros estas palabras, que un terremoto, ¿sí? Que el ángel se veía como un relámpago y que ellas le abrazaron los pies. Esto es de las palabras importantes que señala Mateo. El Evangelio de Marcos, que es uno de los investigadores de lo que ocurrió después, Marcos, que estuvo sobre todo con Pablo en el ministerio y narrado en Hechos. Bueno, Marcos, fíjense, el Evangelio de Mateo dice que estas mujeres fueron de mañana. Bueno, a los que nos cuesta trabajo levantarnos muy temprano y madrugar, pues el Evangelio de Mateo es perfecto en ese sentido porque dice que fueron de mañana, pero los otros se complica un poco el asunto porque ya Marcos dice que fueron muy de mañana. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues a la celebración que por supuesto hacemos los cristianos año con año, el domingo de resurrección, y que los cultos son muy de mañana. Y así lo dice Marcos, que fueron muy de mañana y que fueron María Magdalena y que fueron María, la madre de Jacobo, en ese sentido comulga perfectamente con Mateo. Y dice que ellas vieron al ángel sentado dentro del sepulcro. El Evangelio de Mateo dice que el ángel estaba sentado en la roca, de fuera, la roca una vez movida. Acá dice que bueno, obviamente la roca ya estaba movida y que el ángel estaba sentado dentro del sepulcro, ¿no? Lo mismo, el ángel les da instrucciones de ir y contar lo que ha pasado, pero habla de que ellas quedan como en un estado como de shock, quedan como perplejas de lo que ha ocurrido en ese momento y no dice nada, ¿sí? Insisto, como una especie, como un estado de shock. Después dice que Jesús se les aparece a María Magdalena. En el caso del Evangelio de Marcos señala que tiene este encuentro con María Magdalena, o María Magdalena tiene un encuentro con él, y entonces ya ella procede a darles noticias de esto a los discípulos, ¿no? Quedamos aquí con esto, que es prácticamente similar a Mateo, salvo por donde estaba el ángel, ¿no? En el caso de Lucas, otro de los investigadores, quizá el hombre que realiza una investigación todavía pues, más profunda y más afanosa de lo que ocurrió con Jesús, Lucas, un médico que además así lo señala, dice en su libro, las cosas que para nosotros han sido ciertísimas, una investigación muy profunda que hace como médico escrupuloso. Dato dominical, muchos creen que Pablo es el que escribió más del Nuevo Testamento, ¿no? El que escribió más del Nuevo Testamento fue Lucas y le atribuimos que obviamente él tiene su Evangelio y el libro de Hechos. En cuanto a número, a contenido, es más robusto lo de Lucas que incluso lo de Pablo, ¿no? Lucas también dice que las mujeres, en este caso él añade a Juana, Salomé, además de otras, lo deja abierto, él no se centra solo en que fueron 3 mujeres, nada más, lo deja abierto. Parece que lo que señala Lucas es que fueron estas damas acompañadas de muchas más. Y también Lucas dice que fue muy de mañana, ¿sí? Muy de mañana cuando ellas acudieron al sepulcro. Narra Lucas, aquí importante esto, él sí señala que hay 2 ángeles, ¿sí? Todo esto que le estoy diciendo, insisto, pues ustedes pueden checarlo, ahí está en los evangelios muy claro. Dice que había 2 ángeles
y que fueron un poquito más profundos. No solo les dieron instrucciones, pero les dieron los hechos de lo que había pasado y les dieron instrucciones de lo que debían hacer, sino que lo que señala Lucas es que además ellos como que les dicen, a ver, tienen que recordar ustedes todo lo que Jesús les había predicado, ¿sí? Porque eso es justo lo que acaba de acontecer. Hacen una suerte de remembranza, ¿no? De lo que ha hecho. Y en el relato inmediato de lo que ocurre en la resurrección, Lucas sí incluye que Pedro es el que acude al sepulcro y lo ve vacío, ¿sí? De alguna manera Pedro, con la urgencia que tenía, porque obviamente pues sabemos lo que estaba en su corazón por haber negado al Señor 3 veces y esto, ¿no? Y finalmente Juan, el Evangelio de Juan, pues tiene también sus precisiones respecto de esto, ¿no? Nada más que a los que no nos gusta madrugar, Juan es el que sí, bueno, nos hace madrugar mucho. ¿Por qué? Porque él sí hace énfasis en que cuando estas mujeres fueron, dice, estaba aún oscuro, dice, siendo aún oscuro. Entonces, pues, eso hace bueno, que la tradición sea que el culto del domingo de resurrección sea cuando esté aún oscuro, no importa en qué parte del mundo estés. Creo que si nos basamos en esto que señala Juan, ¿sí? Dice que María Magdalena fue al sepulcro siendo aún oscuro. Bueno, al ver que no estaba la piedra, ¿sí? Acuden con los discípulos. Aquí podemos ver que hay diferencias. Dice, y estos van y cotejan que efectivamente el sepulcro está vacío. Se entiende que se van y María Magdalena se queda sola. Todo el mundo se va y María Magdalena queda sola. Y de aquí, de alguna manera, podemos acomodar lo que los demás evangelios relatan. Porque si se relata que hay una separación de las mujeres que fueron a verlo, de pronto María Magdalena se queda ahí, ¿no? Se queda sola y es cuando ve a 2 ángeles. También el Evangelio de Juan señala que hay 2 ángeles, ¿sí? Y estos le preguntan por qué lloran, ¿sí? Ella se vuelve y entonces ve a Jesús, tiene este encuentro con él. Dice, no sabía, dice que era Jesús. De hecho, ella piensa que es el hortelano. El hortelano es la persona que pues, se encarga de, digamos, la administración y del cuidado de los sepulcros, ¿sí? Y bueno, ella no lo reconoce, ella piensa que es esta persona. Cuando él la llama, entonces ella reacciona, ¿sí? Y aquí hay una parte en el Evangelio de Juan que de primera instancia uno podría parecer que sí se contrapone con lo que señala Mateo, lo que acabamos de decir, que estas mujeres lo abrazaron de los pies. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, le dice Jesús a María Magdalena. Y si le encomienda que vaya y que cuente de esto a los discípulos, ¿no? Ok, digamos que esto es una suerte de resumen muy rápido de cómo lo señalan los cuatro evangelios. Y sí, de pronto uno podría decir, caray, pues hay cierta diferencia. A ver, ¿era un ángel o era 2 ángeles? ¿Cómo por qué es esto, no? Miren, a ver, primero, el hecho de que 2 de los evangelistas señalen que había un solo ángel, ¿sí? Y el hecho de que Lucas y Juan señalen que había 2, no quiere decir que hay un error de precisión, no, por 2 cosas, ¿sí? Primero, la posición en la que los 2 primeros evangelistas narran que está el ángel, el lugar en el que está ubicado es diferente, ¿sí? Sí, podemos aducir que unos se centraron más en un ángel y otros se centraron más en otro ángel que estaba dentro del sepulcro, ¿sí? Segundo, hermanos, ¿han visto un relámpago? O sea, te ciega si lo ves de cerca. De repente no, a veces como que no entendemos la diferencia de trueno, relámpago y rayo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a comparar primero el relámpago y el rayo. El relámpago se da entre 2 nubes, ¿sí? Que chocan, producen energía y parece que hay como un destello tremendo entre las 2 nubes. El rayo es cuando ese destello cae a la tierra, ese es un rayo.
Y el trueno se puede producir tanto con un relámpago o tanto con un rayo, y es el ruido simplemente que se provoca, ¿sí? Pero si han visto un relámpago, se ve espectacular, pero estar cerca debe ser algo impresionante. Entonces, y el Evangelio de Mateo, como lo señalamos aquí, habla de este estruendo que hubo en la resurrección, porque dice que hubo un terremoto y que después este ángel que estaba ahí se veía como un relámpago, vestiduras blancas y un relámpago, se veía como un relámpago. O sea, imagínate, yo creo que difícilmente inclusive le puedes sostener la vista por la cantidad de luz, de energía que se está desprendiendo de ahí, ¿no? Entonces no es que sea un error, por supuesto, o sea, es decir, dos ángeles o un ángel, si vamos a esto, que además sería una cuestión insignificante. Si, por ejemplo, ustedes van al pasaje del centurión que pide que Jesús sane a su siervo, si lo recuerdan, esto está expuesto en Mateo y en Lucas, también uno podría de repente decir, bueno, a ver, ¿el centurión fue al encuentro con Jesús o mandó a uno de sus sirvientes a pedir el milagro? Digo, porque el Evangelio de Mateo dice que el centurión acudió a él en persona, que tuvo este encuentro, ¿sí? Y le rogó, de hecho, algo tremendo, ¿no? El centurión romano rogándole a un judío. Y el Evangelio de Lucas dice que envió un emisario, ¿sí? Y que nunca hubo aparentemente este encuentro. Entonces, ¿cómo que los evangelios se contraponen? ¿Cómo? ¿Quién investigó bien? Pues Mateo estuvo ahí con él, ¿qué pasó? No, a ver, no se contraponen. Como la Biblia no se contrapone desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, no se contrapone en nada. Es lo maravilloso de esta Biblia, por eso hemos recomendado mucho ese libro de Evidencia que exige un veredicto. O sea, que nuestra Biblia es maravillosa, ¿sí? 1500 años en que fue escrita, en 66 libros, tantos autores y diferentes circunstancias, y no se contrapone. Bueno, no, en este caso, por ejemplo, lo único que Mateo señalaba es que cuando una persona, ¿sí? Enviaba un emisario en aquellos tiempos, era como si fuera la persona como tal. Es como aquí cuando firmas una carta a poder, ¿sí? Pues le entrega a otra persona ejerce, sí, pero eres tú el que está otorgando ciertos derechos o el que está aceptando ciertas cosas. Bueno, así era en aquel entonces cuando mandabas un emisario. Entonces podía decirse que, ¿quién pidió el favor? El centurión. Ya no importa si el centurión fue en persona o no. Entonces, insisto, no se contrapone. Entonces, el relato de la resurrección, ¿sí? no tiene contraposición. Ahora, entonces aquí hay algo interesante. ¿Por qué Jesús, ¿sí? en el Evangelio de Juan, le dice a María Magdalena, no me toques porque aún me sube con mi Padre? Y en el Evangelio de Mateo, señala que estas mujeres tuvieron este encuentro con Jesús resucitado y le abrazaron los pies. ¿Caray? Miren, yo de verdad no soy mucho de tener que hacer un estudio, una predicación de la Biblia y tener que irte al original griego o al original arameo. No soy mucho de esto. Sí es interesante, por supuesto, y me encantan las etimologías en mi idioma. Sí es interesante. Pero yo soy de los que creen que la Biblia, como palabra de Dios, puede ser traducida a cualquier idioma o dialecto actual o de antaño, y el mensaje debe entenderse perfectamente. El mensaje esencial de Dios debe entenderse perfectamente. Sí. Dios no escribió la Biblia, pero híjole, no tomé en cuenta que un día iba a haber chinos que le iban a traducir y el mandarín sí está bien cañón. No. O sea, la Biblia traducida correctamente tiene que tener el mensaje. Entonces no sé mucho de ir a esto, pero para ciertas precisiones, de repente lo hago y lo hice en este caso. Bueno, efectivamente, hay un contacto con el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús está en un cuerpo, como lo leímos al principio, y vamos a retomar esto en un momento más. Como lo leímos al principio, no está en espíritu ahí, está en cuerpo. Está en cuerpo, ¿sí? Y estas mujeres le abrazaron los pies porque se acercaron y lo tocaron. Y le abrazaron los pies, ¿sí?
Porque es un cuerpo que podía tocar. Bueno, tan es así que pues, creo que todos recordamos el pasaje de Tomás, ¿no? Dicen, yo hasta no meter mi dedo en sus llagas, ya veremos, ¿no? Y el Señor Jesús efectivamente le dice, ¿qué está? ¿Sí? Pues lo está retando ¿a qué? A que lo toque, porque podía tocarlo, ¿sí? No se aclara, obviamente, si Tomás lo tocó o no. Parece que no lo toca, porque Tomás ya se siente pues tan mal, como todos nos hemos sentido mal cuando nuestra fe, a veces nuestra falta de fe es expuesta. Pero efectivamente lo podía tocar. Y ahorita vamos a retomar eso. La traducción del griego, en este caso del versículo donde dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más bien lo que se señala es que el verbo está conjugado a manera de gerundio, ¿sí? Es decir, que María Magdalena, ¿sí?, ya lo estaba tocando, lo estaba sujetando de alguna forma, como sujetas a una persona que anhelas, que no has visto en mucho tiempo. Bueno, en este caso sabemos lo que ha ocurrido. Ella lo sujeta y entonces hay un momento en el que le dice, bueno, ya, deja de tocarme o no me estés ya tocando, gerundio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún no he subido con mi padre. Voy a subir con mi padre. Y luego voy a regresar, sí, un cuerpo. Pero por ahora, ¿sí?, necesito que vayas con los discípulos y que les digas lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces no hay discrepancia. No hay diferencia, ¿sí?, en ninguno de los dos. Insisto, solo por cuestiones exactas sí me gusta a veces ir al original del idioma, ¿no? Hay muchas cronologías de cómo se da, porque, ojo con esto también, no nos vayamos con esto de qué fue primero, qué fue después, en el sentido de que si llegaron los apóstoles, que si llegó Pedro, que si fueron las mujeres, que si se quedó María. La verdad es que ninguno de los, del sentido del relato de los evangelistas busca hacer una cronología. Ninguno. O sea, como una sucesión de hechos tal cual, no lo busca hacer, ninguno. Pero podemos hacer nosotros, como a manera de recuento, paso a paso, cómo se dio la resurrección, ¿sí?, simplemente para explicar esto, ¿no? Amalgamando, obviamente, los 4 evangelios. Podemos decir que al menos 3 mujeres, porque insisto, Lucas no habla de que fueron más, incluyendo a María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, preparan las especias para ir a la tumba. Un ángel desciende del cielo, remueve la piedra y se sienta en ella. Hay un terremoto y los guardias quedan como muertos. Ahorita vamos a recuperar también esto de la guardia porque es interesante, muy, muy interesante. Hay una guardia que, bueno, ustedes saben, ahorita lo recupero para centrarlo, fue pedida por los fariseos a Pilatos, una guardia romana que pedía que estuvieran ahí porque pues, obviamente los fariseos decían, bueno, él estuvo predicando que iba a resucitar, lo que menos queremos es que alguien remueva la piedra, se lleve el cuerpo y entonces se predique que efectivamente ha resucitado cuando simplemente alguien se llevó el cuerpo. Y entonces decían los fariseos, bueno, necesitamos una guardia ahí, una guardia romana. Y Pilato se los concede, hay cosas que Pilato les concede y otras que no, ¿sí? Por ejemplo, cuando ellos quieren, no pongas que es el rey de los judíos en la cruz, y dice, bueno, que escrito, escrito. Ellos querían que pusieran que está muriendo ahí porque dijo que era rey de los judíos. Y Pilato dice, lo que es escrito, escrito, ¿sí? A lo mejor por eso, que para ellos es tremendo, que Pilato no les concede después, ok, ahí va la guardia, está bien, va la guardia. Entonces hay una guardia romana ahí. Y el Evangelio de Mateo dice que después del terremoto y que la aparición del ángel, ellos quedan como también perplejos, como muertos, como impávidos, y pues salen, aparentemente ya lo puede uno deducir que huyen de ahí, y lo puede uno deducir por lo que ocurre después, que ahorita vamos a leer. Las mujeres llegan a la tumba y la encuentran vacía. María Magdalena deja a las otras mujeres allí y corre a decírselo a los discípulos. Insisto, hay una separación ahí entre María Magdalena y las demás. Las mujeres que aún están en la tumba ven a 2 ángeles que les dicen que Jesús ha resucitado y les ordenan que digan a los discípulos que vayan a Galilea. Las mujeres salen para llevar las noticias a los discípulos. Los guardias, habiéndose reaccionado ya de esto, informan de la tumba vacía a las autoridades, que sobornan a los guardias para que digan que el cuerpo ha sido hurtado.
En el camino para encontrar a los discípulos, María, la madre de Santiago, y otras mujeres ven a Jesús. Insisto, cuando viene este encuentro, donde ellas lo tocan. Las mujeres cuentan a los discípulos lo que han visto y oído. Pedro y Juan corren a la tumba, ven que está vacía y encuentran los lienzos. María Magdalena regresa a la tumba, ella ve a los ángeles y luego ve a Jesús. ¿Sí? Ok, si vamos a predicar, hermanos, de la resurrección, pues sabemos que pues es algo que el pueblo, los fariseos y los judíos de aquella época que no entendieron el mensaje, por supuesto, pues es algo que no pueden entender y que rechazan. ¿Sí? Dice el Evangelio que dice, al ver al ángel los guardias quedaron como muertos. ¿Sí? Acuden con los fariseos. Aquí me llama la atención. ¿Sí? Era guardia romana y la orden había venido de Pilatos. ¿A quién tenían que ir y decirle, ay, no me lo va usted a creer? ¿Sí? Pues supongo que tenían que ir con una autoridad del ejército romano. ¿Sí? A decir, a ver qué. Pero sí que la misión que les habían encomendado había fallado ahí. ¿Sí? Pero no, dice que acuden con los fariseos. Esto ya nos tiene que brincar. ¿Sí? Y probablemente cuentan lo que pasó, lo que ellos entendieron que pasó, porque, insisto, estaban en un shock, pues también quedaron como desmayados ahí, atónitos, después. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, sabemos el relato. Yo creo que en ese momento, ¿sí? Ellos buscan decir, a ver, algo tenemos que hacer aquí, pero por favor, o sea, no le digan a mi jefe romano, jefe militar, etc. No, vamos a ver qué historia podemos enarbolar aquí. Pero no le digan a mi jefe romano porque es una orden militar y me puede costar muy caro el que no le haya cumplido. ¿Sí? Yo creo que ellos iban a pedirle este favor a los fariseos. A ver qué podemos hacer. Mira, ahorita no sé, a ver qué vamos a hacer. Y yo siento que con sorpresa, eso así lo interpreto, con sorpresa, los del ejército romano salen con dinero en las manos. ¿Sí? Los de la Guardia Romana salen con dinero en las manos. O sea, es decir, iban a pedir. Y los fariseos, quién sabe qué pasó, estos que no sé qué, pero total que ya no hay cuerpo. A ver, dice el Evangelio que dieron mucho dinero. Sí, a ver, ahí está. Y los romanos así como, ustedes van a decir que se robaron el cuerpo, efectivamente. Ya de entrada de eso estaba complicado, ¿no? Aunque sea una turba grande de judíos ahí contra una guardia romana, además los judíos sabían lo que era meterse con un romano, ¿no? Sobre todo militar, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que se lo robaron, ¿sí? Y dice, también el Evangelio, dice, si eventualmente Pilato se entera, nosotros vamos a defender a ustedes. Si él se llega a enterar, después, de tiempo, en fin, ya veremos ahí qué hacer. Pero por lo pronto, a ver, ahí está su dinero, ahí quedó, ¿sí? Eso es lo que se señala. Entonces, vaya sorpresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros íbamos como que la regamos y salimos con dinero en las manos. No, está bien, pues ahí muere, ¿sí? Todo esto ocurre, hermanos, es solo digamos, el breviario, el muy breve resumen de lo que son los hechos inmediatos a la resurrección, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos al sentido más espiritual de esto, que es lo que nos atañe y pues lo más importante. Nuestra esperanza es la resurrección de Jesús. O sea, es donde gira toda nuestra fe. Y ahorita vamos a leer versículos al respecto, donde gira toda nuestra fe. ¿Sí? No hay más. El propio Señor Jesús, durante su ministerio, les voy a leer un versículo, lo señalaba. Por supuesto, como muchas cosas que él predicó durante su ministerio, de pronto no fueron asimiladas por los apóstoles,
¿sí? Tan es así que pues, hubo tanta confusión en ellos, pues es así que cuando la resurrección, tan es así que se fueron a pescar, ¿no? O sea, vamos a pescar, o sea, pero él lo señalaba. Si ustedes van a Juan, capítulo 6, del 39 al 40, predicaba el Señor Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cuántos lo vieron? Muchísimos, ¿sí? ¿Cuántos no ven hoy día lo que hace Jesucristo en la vida de las personas? Pero esa no es lo que marca la diferencia para ti, no para Él, para ti. Eso no es lo que marca la diferencia, ¿sí? ¿Cuánta gente no reconoce que Jesucristo existió como hombre, pero no lo reconoce como Dios y Salvador? ¿Sí? Bueno, simplemente nuestro año occidental pues, está dividido en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? No está dividido en antes de Napoleón y después de Napoleón, no, está dividido en antes de Cristo y después de Cristo, así de simple. Yo creo que, no sé, debí haber buscado ese dato, pero debe ser altísimo, altísimo el porcentaje de población que de alguna manera cree en Jesucristo. Escuchaba yo un testimonio de un musulmán en la semana, un musulmán que se convirtió al cristianismo y decía, yo siempre creí en Jesucristo. Pues lo creen, el Islam lo cree como profeta. Creen en él como profeta, no como el gran profeta según ellos, pero lo cree como profeta. Y muchas religiones lo tienen, pero la diferencia aquí es no solo verlo, no solo conocer de él, ¿sí? No solo respetarlo, o sea, yo respeto su vida. No. El que cree en él tenga vida eterna, dice el Señor Jesús. Y yo le resucitaré en el día postrero. En un pequeño pasaje lo repite, ¿sí? Esta cuestión, sino que lo resucite en el día postrero, y después dice, yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Aquí alguna vez, por ejemplo, cuando yo recién me convertí, bueno, muchos católicos, muchos cristianos, también, cristianos evangélicos, portan la cruz colgada, o en alguna parte, las mujeres usan aretes, los ponen aretes, en fin, muchos cristianos tienen alguna cruz, y yo entendí, obviamente, lo primero que uno tiene que asimilar cuando lee la Biblia, y está clarísimo ahí desde el Antiguo Testamento, en Éxodo, pues de las imágenes, ¿no? Entonces, pues, obviamente para nosotros traer un crucifijo, es decir, no solo la cruz, sino una persona ahí expuesta en la cruz, pues está prohibido, no puede ser, está prohibido por Dios, no por la iglesia, está prohibido por Dios. No puede ser porque es una imagen. Sin embargo, muchos cristianos tienen la cruz, ¿sí? Y yo me acuerdo que le preguntaba a Dulce y le pregunté también al hermano David, pues de esto, decía, bueno, yo puedo seguir portando una cruz, o sea, decía el hermano David, no tiene nada de malo. Dice, sin embargo, donde en este cambio que tú has tenido de entender la salvación por medio de Jesucristo en gracia, ¿dónde está tu esperanza de vida eterna? Sí, obviamente en todo el proceso del Señor Jesús y en todo el proceso de Dios Padre en el plan de salvación. ¿Pero dónde se culmina? No se culmina en la cruz. No se culmina en la cruz, ¿sí? Se culminó 3 días después, bueno, al tercer día. Se culminó cuando Él vence a Satanás, ¿sí? Al resucitar en cuerpo, ¿sí? Venció la muerte. Ahí está nuestra esperanza. En la resurrección. La cruz es, yo siempre que leo la crucifixión, y sobre todo como padre ahora, que no solo es el sacrificio físico y mental que estaba haciendo el Señor Jesús ahí,
y espiritual, porque hay un momento cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Él asume todos los pecados del mundo en ese momento, ¿sí? Los pecados tuyos y míos y de todos. Pero cuando uno lee todo lo que fue el Calvario y esto dice, Dios, el amor que tenía Jesús por mí, pero no solo Jesús, el Padre. A ver, tú como padre, lo que menos quieres es ver sufrir a tus hijos, de lo que sea, de lo que sea, ¿sí? De una cuestión mínima a una que, pues, no quieres verlos sufrir, quieres evitarles el sufrimiento. Imagínate el amor que tenía por ti el Padre, que está viendo morir a su hijo ahí en la cruz y ser martirizado de esa forma. Es la mayor muestra de amor que existe. Pero como la cruz es la mayor muestra de amor que tú puedes encontrar, la resurrección es la mayor muestra de poder. ¿Se ha mostrado antes? Sí. Abrir el mar, ¿sí? Multiplicar peces y panes, sanar enfermos, ¿sí? Pero del tamaño de amor que se demostró en el sacrificio en la cruz es equivalente, equitativamente, al tamaño de poder que se demuestra en la resurrección. Esa es nuestra esperanza, un Dios de amor y al mismo tiempo un Dios de poder, que son características que ya hemos visto a lo largo del año, ¿sí? Y que se demuestran en ese momento en la resurrección. Entonces, con esto de la cruz colgada, ¿quieren traer una cruz colgada? Traigan. Denzel Washington, por ejemplo, el actor que es cristiano, siempre que lo veo ahí en entregas de premios o lo que sea, cuando está, obviamente no actuando, trae una cruz, de hecho una cruz bastante grande que se cuelga ahí. ¿Él es cristiano? Está bien, está bien. Pero yo creo que, en todo caso, si yo pudiera traer una cueva con una piedra ahí a un lado y ya si quieres, los diseñadores si se quieren brincar la barda, pues pongan al ángel de arriba ahí en la piedra, ¿no? Y la tumba obviamente vacía, porque esa tumba vacía es el centro de lo que creemos. Ese es el centro, ¿sí? Esa tumba vacía todo está diseñado para esa tumba vacía desde Génesis, y el libro de Hechos y las cartas posteriores también se centran toda su enseñanza en esa tumba vacía, ¿sí? Y esa es, insisto, la parte medular de lo que nosotros creemos. Ahora aquí, he escuchado y escuché muchas predicaciones en esta semana para preparar esto, y lamentablemente he escuchado que inclusive cristianos hoy día de alguna manera se atreven a señalar que esto, sí, la muerte, quien lo niegue, porque pues, es un hecho histórico, está ahí, está, pero la resurrección es algo como simbólico. La resurrección es algo que podemos interpretar, es como una metáfora. Lo escuché y me dolió en el corazón, y escuché pastores también criticando esto. Sí. No es una metáfora de nada. No es una metáfora de nada, no es algo espiritual, no. Es un hecho histórico como fue la muerte en la cruz, así como fue la muerte y como la narramos, así fue la resurrección, punto. No es algo, por supuesto, simbólico, ¿sí? Y por eso titulé a esta prédica Pescado y Miel, ¿sí? Por lo que leíamos al principio de esta consideración. Y como muchas otras veces durante su ministerio, el Señor Jesús es que a veces como que sentía que no le entendían, y bueno, a ver, entonces les explico, a ver, ahí va, ¿sí? Bueno, Él mismo utiliza su condición de cuerpo, ¿sí?, resucitado, para explicarles a los apóstoles que sí, hay que decir aquí que otra vez aparece la palabra que como que no creían, pero también está ahí entremezclada con que estaban jubilosos por lo que estaban viendo, ¿sí? Y entonces, dentro de este júbilo a lo mejor no lo iban a entender bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesús para demostrar que lo que están viendo no es un espíritu,
¿Qué es lo que tiene que hacer? Comer. ¿Comer qué? Pescado asado y miel. Lo voy a nada más a leer otra vez, solo para recuperar lo del principio. Dice así. Mientras ellos aún estaban, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Normalmente así aparecía. Así. Después de la resurrección hay 14 episodios en que Jesús aparece a los apóstoles de alguna forma y regularmente siempre aparecía ahí y después de rato era que ya los apóstoles entendían que era él, ¿no? Y en este caso no ocurre lo mismo, aparece ahí de en medio y dice paz con vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo no. Dice, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué creen que soy un espíritu? Mirad mis manos y mis pies, ¿sí? Que yo mismo soy el que estuvo con ustedes, ¿sí? Por 3 años y medio, que se movió de un lado a otro en Galilea, al que vieron sangrar, al que vieron comer, al que tocaron, al que se le recargaron, ¿sí? Con el que convivieron tanto tiempo. Bueno, ese mismo soy, dice aquí, ¿sí? Dice, palpad, tocar, ¿sí? Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿sí? Es una frase que usamos normalmente, ¿no? No, a ver, no es algo abstracto, es de carne y hueso, es lo que era en ese momento, ¿sí? Dice, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, ¿sí? Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, es complicado esta parte, porque como que no lo creían, pero estaban gozosos. Estaban gozosos, como que más bien no asimilaban el hecho de, es que estoy viendo, sí, ya vi ángeles, estoy viendo a Jesús. Él decía, calma, a ver, esto que están viendo aquí es algo más, es algo tangible, ¿sí? Es algo tangible, no sé, no divaguen tanto, es algo tangible, tóquenme, miren, tóquenme, como antes, ¿sí? Como antes, cuando me subí a la barca con ustedes, cuando pescaba, ¿sí? Cuando era carpintero sí, me dedicaba a ello y tenía que clavar y tenía que esforzarme, así estoy en este momento, ¿sí? Dice, y estaban maravillados, les dijo. Por eso digo que aquí la parte en la que se señala que no lo creían no es como tantas veces el Señor Jesús, cuando entendía que había una falta de fe o había incredulidad, se molestaba o se desilusionaba, se ponía triste, se señala en los evangelios. No, en este caso no hay un reproche, o sea, no hay un reproche así, de esa magnitud. En este caso lo que viene es una exposición de, o sea, a ver, dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Es una pregunta cortesía, él lo sabe todo, lo hemos señalado varias veces aquí. Y entonces le dieron parte de un pez asado, dice, y un panal de miel. Digo, no sé, ahorita ya la miel, va uno a Walmart o a Sam's y ahí la compra. Pero, bueno, obviamente antes y todavía yo he llegado a ver con las personas que se dedican a vender miel de manera ambulante, ahí que las ve. De repente también te llegan a vender ahí los frasquitos o pequeñas cajas como de plástico con el panal, o sea, bueno, una parte del panal obviamente, ¿sí? Y viene ahí esta pues pequeña estructura tan maravillosa de las abejas en cuadritos y debo decir que yo nunca la he comido, me da como, no sé, pero conozco gente que lo ha comido y dicen que sabe muy rico morder así el panal y saborear la miel, ¿no? Directo. Y bueno, tanto el pez asado como el panal de miel, él los comió, los degluteó, los saboreó, ¿sí? Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos.
resucitó sí en cuerpo. Y la explicación, hay veces que las explicaciones más difíciles son las más fáciles de dar. Cuando te preguntan, a ver, sí resucitó, comió pescado y comió miel. Un símbolo no come pescado y no come miel. Un espíritu no come pescado y no come miel. No tiene necesidad. ¿Sí? Pues resucitó en cuerpo. Y ahí está nuestra esperanza. En 1 Corintios, ahorita voy a leer capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 12, vamos a leer del 12 al 22. Van a escuchar, digo, si lo quieren leer conmigo está perfecto, si no, escúchenlo. Y cuando escuchan lo que le señala Pablo aquí a la iglesia de Corinto, se escucha un poquito hasta redundante, porque la iglesia de Corinto precisamente de lo que Pablo quería aclararle, de todo lo que le aclara a la iglesia de Corinto, algo importante era que efectivamente muchos no creían en la resurrección. En general no creían en la resurrección, no. ¿Sí? Y entonces lo van a escuchar y se escucha hasta redundante, porque es reiterativo. Pero por lo redundante que Dios expone aquí su palabra, nos da una magnitud de la importancia que tiene. Dice, del versículo 12 al 22, dice: pero si se predica de Cristo, dice, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, hemos perdido tiempo. Vana es también nuestra fe. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿De acuerdo a lo que ustedes creen? Y le dicen a los corintios, perdón. Si en verdad los muertos no resucitan, que es lo que ustedes dicen, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Hay mucha reiteración, insisto. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración, ¿qué es conmiseración? Sentir el mismo dolor, la misma angustia que otra persona. Es algo similar a condolerse con el mismo dolor. Esto es conmiseración, ¿sí? Entonces somos dignos de conmiseración. Eran los miserables, pero en ese momento somos dignos de que alguien más que nos salvó entienda nuestra condición tan miserable. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. De lo particular a lo general, este versículo, esta serie de versículos de Pablo. De lo particular a lo general. Si ustedes creen que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero si Cristo no resucitó, entonces ahí sí está mal. Ya se moló todo, Nadie resucita. Vana es nuestra fe. Olvídate de la prédica, ¿sí? Porque dice, vana es tu prédica, pero vana es la fe. O sea, no creemos en la resurrección, no creemos en nada. Dale, cierra tu Biblia, ahórrate tiempo de lectura. Si no crees en la resurrección, no creemos en nada. Así de simple. No sirve de nada que digas, sí, Jesús dio un buen ejemplo, aquí a la humanidad estuvo acá. Fue terrible lo que le hicieron en la cruz. No se lo merecía, No, eso es palabrería. Eso es palabrería. Decía un pastor, ¿vas a creer en la Biblia? Vas a creer en toda la Biblia. Si no, no sirve nada,
¿Vas a creer en la Biblia? ¿Vas a creer en todo lo que dice ahí? Bueno, pero es que está muy cañón que un burro hable. Ahí está. No, pero es que el mar se separe. No, mira, es que hay veces que el viento provoca. El mar se separó. Punto. ¿Sí? ¿Cómo? No sé, hay tantas cosas de la Biblia que yo no puedo explicar y que nadie puede explicar, pero le creo. ¿Sí? No puedo entramar ahí una suerte de la forma en la que Cristo resucitó. No me lo explico, no tengo por qué explicarme. ¿Sí? Pero puedo entenderlo y puedo creerlo. Creo que Jesús resucitó en cuerpo y que comió pescado y que comió miel. ¿Sí? En eso está centrada nuestra fe. Vas a creer en la Biblia, cree en toda la Biblia. Y la parte medular de la Biblia es la resurrección de Jesucristo. Es la parte medular. Es el corazón de este libro en el que creemos nosotros. ¿Sí? 4 personas lo relatan, 2 que estuvieron en presencia, 2 que lo investigaron, comulgan en todo, lo hemos señalado ya aquí. Ustedes, insisto, pueden adentrarse más en esto y hacer un estudio, por supuesto, más profundo que yo. Pero 4 personas relatan este hecho de la resurrección, que es un hecho tan histórico como la crucifixión de Jesucristo. ¿Que la ciencia lo puede explicar? No. Y no creo que lo vaya a poder explicar. Con muchas cosas la ciencia no puede explicar este libro. ¿Sí? Van la ciencia y la Biblia de la mano en muchas cosas, sí, me parece maravilloso, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar y no es necesario, tienes que creer. Tienes que creer. Ahora, te falta fe, pídele al Espíritu Santo. También hemos hablado de esto. Pídele al Espíritu Santo. ¿Tienes duda de la Biblia? Investiga. ¿Sí? Investiga. Adéntrate en ella. Es nuestra esperanza, la resurrección de Jesús, hermanos, y con esto terminamos. Les voy a pedir que oremos y a continuación vamos a ir paso a paso pidiendo por las necesidades de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias